esta sesión y lo vamos a hacer para resolver 3 problemas. Esta sesión corresponderá a una sesión de el curso de cinemática y dinámica de partículas y vamos a ver algunos problemas que quisiéramos presentar para ustedes que tienen que ver con los 3 temas que ya hemos revisado a lo largo del curso, ¿no? El primer problema es el siguiente. Tenemos un auto de control remoto, realiza 3 desplazamientos mostrados en la figura. Nos preguntan qué desplazamiento final en magnitud y dirección tendrá que hacer para llegar a la posición inicial, desde la cual comenzó a desplazarse. Bien, tenemos el primer desplazamiento, que es el vector A, el segundo desplazamiento es el vector B y el tercer desplazamiento es el vector C. La magnitud del vector A es de 14 unidades, la magnitud del vector B es de 10 unidades, la magnitud del vector C es de 8 unidades. El ángulo que forma el vector A lo está formando con el eje vertical y lo forma de manera levógira. El ángulo que forma el vector B lo forma a partir del eje vertical, pero lo forma de manera dextrógira, por lo tanto este ángulo tendrá que ser negativo. El vector C no forma ningún ángulo con respecto a ninguna de las dos direcciones, o el ángulo que forma con respecto a la dirección X positiva sería 0, y este es el ángulo que está formando el vector C. Por lo tanto, con esto lo que vamos a hacer es calcular las componentes de los vectores, primero el vector A, luego el vector B y finalmente el vector C. Y para eso, pues bueno, ya explicamos cuáles son los ángulos que se están formando. Y para el cálculo de las componentes del vector A, pues evidentemente tendríamos que sumar el ángulo de 90 grados para tener el ángulo corrido a partir del eje X horizontal, acuérdense que esa es nuestra referencia, de manera levógira hasta localizar al vector. Por lo tanto, primero calculamos ese ángulo, que sería nuestro ángulo θ, que serían los 90 más los 30, serían 120 grados. Con estos 120 grados, entonces podemos calcular las componentes, que sería AX sería A, que es la magnitud de 14, por el coseno de θ, que sería 14 por 120, me da menos 7 metros. Y la componente Y, que sería A seno de θ, que me daría 14 por el seno de 120, que me daría 12.2 metros. Esta es las componentes del vector A. Bien, para el vector B, recuerden, este es un ángulo dextrógiro, por lo tanto sería negativo. Aquí yo tengo un ángulo de 90 grados y a los 90 grados le resto los 60, me debe dar el ángulo levógiro a partir del eje X positivo, sentido contra las manecillas del reloj hasta localizar al vector. Por lo tanto, el ángulo θ para el vector B tiene que ser 90 menos 60. 90 menos 60 me da 30. 30 grados es el ángulo de acá abajo, digamos que es el ángulo complementario del ángulo de 60, y por lo tanto, con la fórmula yo puedo calcular cuáles son las componentes del vector B. Bx sería B coseno de θ, que sería 10 por el coseno de 30, By sería B seno de θ, y es igual a 10 por el seno de 30. Por lo tanto, pues tenemos las dos componentes. El cálculo me da 8.66 metros, que sería positivo, y 5 metros, que sería positivo también. Este vector se encuentra en el primer cuadrante. El vector C, como ya les comentamos, o como ya les comenté, no tiene componente vertical, solamente tiene componente horizontal, y su componente horizontal, precisamente porque es paralelo a la dirección horizontal, va a ser justamente 8 metros, ¿no? Entonces, CX sería 8 metros nada más. Y CY tendría que ser 0, no tiene componente vertical el vector C. Con lo anterior, entonces, podemos hacer la suma vectorial, y la suma vectorial pues no es otra cosa que la suma de los 3 vectores. El vector A, el vector B y el vector C. Entonces, pues este es el primer vector, que sería menos 7i más 12.2 en la dirección J, más 8.66i más 5j, más 8 en la dirección I. Y entonces, sumando i's con i's y j's con j's, me queda este que es con i, este que es con i y este que es con i. Me queda 9.66, la suma
de menos 7 más 8.66 más 8. Por lo tanto, me queda 9.66. Y la suma de 12.12 más 5 me queda 17.2 en la dirección J. Este vector es un vector que se encuentra en el primer cuadrante. Lo podemos claramente observar que es el vector que va de este punto, ¿sí?, a este punto. Entonces, evidentemente es un vector que está en el primer cuadrante, por lo tanto, pues el resultado que tenemos nosotros es completamente consistente con la figura, ¿verdad? Ahora obtenemos la magnitud y ángulo del vector. La magnitud, pues, es elevar este al cuadrado y elevar este al cuadrado. Y entonces el cuadrado de las dos componentes sumadas y metidas dentro de ¿cómo se llama? La raíz cuadrada, me da la magnitud del vector, que serían 19.66 metros. Y calculando el ángulo, me quedaría que el cociente de 17.12 entre 9.66, su tangente inversa, eso me da 60.67. Este 60.67, pues evidentemente es el ángulo que corresponde al vector que iría en esta dirección, ¿verdad? Sí. Ahora, pero se supone que yo estoy ubicado en este punto y tengo que regresar. Entonces, las componentes tendrían que ser evidentemente negativas las dos. Por lo tanto, este ángulo que me ha dado de 60.67 es el ángulo medido a partir del eje X negativo en sentido contrario a perdón, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, el ángulo que yo tengo que reportar sería 60.57 más 180, que me daría el ángulo correcto. Esta dirección en la que yo me tendría que mover. ¿Y qué distancia tendría que mover? Pues tendría que mover los 19.66 metros para regresar al punto de origen. Con esto concluye pues entonces el primer problema, que es lo que nosotros estábamos buscando. Correcto, entonces vamos con el segundo problema. El segundo problema es el siguiente. Dice, en un accidente, las marcas dejadas por las llantas de un auto sobre el pavimento antes de salir de la carretera forman una línea con una longitud de 39 metros. Si se sabe que el automóvil al salir de la carretera iba con rapidez de 60 km por hora y que aplicó los frenos durante un tiempo de 1.3 segundos, obtener la rapidez inicial del auto al comenzar a aplicar los frenos y el valor de la desaceleración producida por los frenos durante ese tiempo de 1.3 segundos. Bien, entonces, para poder resolver el problema, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer una conversión. Necesitamos cambiar los 60 km por hora a metros por segundo. Aquí ya lo explicamos en alguna de las diapositivas anteriores. 60 km por hora es igual a 60 km por hora y multiplicamos por un 1 y multiplicamos por un 1, donde estos 1 son los factores de conversión. Sabemos que un kilómetro es igual a 1000 metros y que una hora equivale a 3600 segundos. Al hacer la multiplicación 60 por 1000 por 1 entre 1 por 3600 sería 60 por 1000 entre 3600, me da 16.66, que serían metros por segundo, que serían las unidades en el sistema internacional. Se cancelan los kilómetros, se cancelan las horas y me quedan solamente metros sobre segundos. Okay. Ahora hagamos un diagrama. Entonces pintamos nuestro sistema de referencia. La línea horizontal es el eje X, hacia la derecha es el eje X positivo, hacia la izquierda es el eje X negativo. El problema es un problema unidimensional. El puntito rojo que estoy señalando en este momento indica el cero del sistema de referencia y de aquí a acá son las 39 metros que ha recorrido el carro antes de salir de la carretera. Por lo tanto, a la posición x0 igual a 0 se conoce o se sabe que debe de llevar una cierta velocidad inicial. Esa cierta velocidad inicial es una incógnita, no la conocemos, es lo que queremos calcular. A la distancia de 39 metros
el carro lleva una velocidad final, que es la velocidad final de 60 kilómetros por hora, que ya convertida a metros por segundo es de 16.66. Entonces, la velocidad final cuando está en este punto el carro en 39 metros es de 16.66. Y bueno, lo que sabemos es que se tarda un tiempo de 1.3 segundos en desplazarse del punto inicial, que sería en x igual a 0, hasta el punto final en x igual a 39. Y sabemos que durante este tiempo debió haber aplicado una desaceleración o metió el freno para irse deteniendo, de tal manera que lo que esperamos es que la velocidad inicial sea superior a la velocidad final con la cual llega en este punto. Pero tampoco conocemos el valor de esta desaceleración que se aplicó durante el proceso. Bueno, muy bien, entonces tenemos la primera ecuación de la cinemática, que es la ecuación de la velocidad en términos evidentemente ya de una sola dimensión. Aquí ya no estamos manejando el carácter vectorial, sino solamente estamos manejando el carácter escalar. Por lo tanto, tenemos que la velocidad final debe ser igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Hemos puesto el signo negativo en rojo para indicar que la aceleración está frenando, es decir, va la aceleración desplazándose o moviéndose en la dirección negativa del eje X, por eso el signo negativo. Muy bien, entonces de esta expresión, pues no conozco ni la velocidad inicial, no conozco la aceleración, lo único que conozco es la velocidad final y el tiempo. Por lo tanto, no puedo conocer mucho de esta ecuación, no la puedo resolver. Lo que puedo hacer es de esta expresión despejar la aceleración. Entonces lo que hacemos es despejar la aceleración. Este término que es negativo pasa del otro lado como positivo. Este término que es positivo pasa del otro lado como negativo. Por eso la velocidad final ahora es negativa. Y el término del tiempo que estaba multiplicando la aceleración va a pasar dividiendo, ¿verdad? Y entonces ya me queda la aceleración igual a la velocidad inicial que se quedó allí, menos la velocidad final entre el tiempo. Y ahora con la ecuación 2 de la cinemática, que sería la ecuación para la posición, tenemos que es la x final es igual a la x inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Nuevamente ponemos el signo negativo en rojo para indicar que la aceleración es negativa. Eso ya lo sabemos nosotros. La aceleración tiene que ser negativa, puesto que el vehículo va frenando. Entonces por eso nosotros indicamos que este signo es negativo. Lo pongo en rojo para que se vea. Y entonces lo que vamos a hacer es sustituir este valor de la aceleración que despejamos de la ecuación 1 y lo vamos a sustituir aquí. Otra cosa que vamos a hacer es que la posición inicial x0 vale 0. Entonces sumar un 0 o restar un 0 ya no importa. Por lo tanto este término pues desaparece porque se hace 0. Entonces me queda que el primer término sería b0 por t, que es este término que tengo aquí. Luego menos un medio, aquí tengo el menos un medio, y en lugar de la aceleración colocamos b0 menos b final entre el tiempo. b0 menos b final entre el tiempo, colocamos este término. Y va multiplicado por el tiempo al cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer el álgebra correspondiente en este término, ¿verdad? Entonces, tenemos el término tal cual lo obtuvimos. Este es el término ya tal cual lo obtuvimos. El siguiente paso, pues, es cancelar este tiempo con este tiempo y me quedaría un medio de velocidad inicial menos velocidad final multiplicado por el tiempo. Este término multiplica el un medio, este término multiplica el tiempo que me va a quedar aquí, y lo mismo le va a pasar a esta b final por un medio, y lo mismo va a ir multiplicado por un tiempo. Entonces, al hacer esa operación me queda b0 por t, que es este término que aparece aquí, menos un medio de b0 por el tiempo, un medio de b0 por el tiempo, y luego menos con menos me va a dar un más, un medio de b final, un medio de b final por el tiempo que me quedo aquí, porque ya se canceló con este tiempo. Entonces, esto es lo que hicimos en esta expresión. Ahora, lo que nos damos cuenta es que este término es b0 por t. Este término también es b0 por t, pero esta es la mitad de este término, lo cual quiere decir que este término es un entero. Es como si yo tuviera aquí un 2 menos 2, perdón, un 2 entre 2, y a este término le voy a restar la mitad, ¿no? Entonces, si tengo 2 entre 2, solamente hago la operación en el numerador y me quedaría 2 menos 1 es 1 y dejo el denominador igual, que sería un 2. Entonces, al entero le quito su mitad, me queda la mitad, por lo tanto me debe quedar un medio de b0 por t más un medio de la velocidad final por el tiempo.
Entonces aquí lo que hicimos fue hacer la operación de este término que aparece aquí. Correcto, bueno, hasta aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar la velocidad inicial, porque esa es nuestra incógnita y eso es lo que queremos encontrar. Entonces, como tienen un factor común ambos términos, que es multiplicado por 2, y también tienen un factor común que es el tiempo, entonces puedo multiplicar toda la expresión por 2 y dividir toda la expresión entre el tiempo. Eso me haría que quedara 2 veces x final entre el tiempo, que es este término que aparece aquí, y de este lado solamente me quedaría la velocidad inicial más la velocidad final. Y como lo que quiero es obtener la velocidad inicial, el término de velocidad final pasaría del otro lado como negativo y me queda 2 veces x final entre el tiempo menos la velocidad final. Y ahora tengo ya la velocidad inicial. Este es el término de velocidad inicial. Checamos sus unidades. Tengo metros, que son las unidades de la distancia, entre el tiempo multiplicado por 2, que no tiene unidades. Por lo tanto, lo que tengo aquí son metros sobre segundo. Y le voy a restar metros sobre segundo. Y lo que me tiene que dar son metros sobre segundo. Por lo tanto, esta expresión es consistente en sus unidades. Ahora bien, pues ya lo único que tengo que hacer es meter los valores porque conozco la x final, conozco el tiempo y conozco la velocidad final, que fueron los datos que me dieron en el problema inicial. Entonces, pues ya lo multiplico, 39 que es la posición final, 1.3 que es el tiempo que tarda, 2 que es el factor que aparece allí, menos la velocidad final que son los 16.66, me queda una velocidad inicial de 43.34 metros por segundo, superior a la velocidad de 16.66, lo cual esperábamos, y entonces esto me indica que mi resultado pues parece va por buen camino, ¿verdad? Entonces, lo que me gustaría a mí conocer es que como yo tenía una velocidad en kilómetros por hora, pues yo quisiera convertir ahora esta velocidad de 43.34 metros por segundo a kilómetros por hora para verificarlo, ¿verdad? Entonces ahora los factores de conversión cambian y entonces yo voy a convertir ahora de metros por segundo a kilómetros por hora. Ahora se van a cancelar los metros, me van a quedar los kilómetros por hora y se van a cancelar los segundos. ¿Sí? El factor de conversión es este, hago las operaciones y resulta que la velocidad inicial en metros por segundo es de 43.34, pero en kilómetros por hora es de 156.06 kilómetros por hora, lo cual indica que efectivamente el automóvil iba bastante rápido y suficiente como para poder tener un accidente. Bien, entonces lo que nos resta ahora es obtener la aceleración. Ya teníamos la aceleración despejada, que correspondía a la velocidad inicial menos la velocidad final entre el tiempo. Este fue el resultado que obtuvimos de la aceleración. Como ya conozco la velocidad inicial, que antes no la conocía, ahora ya la conozco porque ya la calculé en este término, pues entonces ahora simplemente la sustituyo aquí y puedo calcular cuánto vale la aceleración. Me queda una aceleración de 43.34, que es su velocidad inicial, menos la velocidad final, que es de 16.66, y esto se hace en un tiempo de 1.3 segundos. Al hacer las operaciones, lo que obtengo es una desaceleración. En este caso aquí me dio una aceleración negativa. Claro que me da, perdón, positiva, claro que me da positiva, y esto no quiere decir que el carro vaya acelerando, me va a dar positiva porque el signo negativo de la aceleración lo manejamos justamente en el momento de meter el signo dentro de las expresiones. Por eso es que aquí metimos el signo negativo, aquí metimos el signo negativo, porque nosotros ya sabíamos que la aceleración era negativa. Entonces eso quiere decir que este término que yo estoy obteniendo aquí es correcto, y como yo ya sé que era negativa, yo sé que tiene un valor negativo, es decir, que se está moviendo esta aceleración hacia el sentido negativo del eje X. Por lo tanto, entonces los resultados tendrían una velocidad inicial de 43.34 metros por segundo y una aceleración de menos 20.52 metros por segundo al cuadrado. Aquí podemos ver las unidades correctamente, me quedan metros sobre segundo, la diferencia está dada en metros sobre segundo, y como estoy dividiendo sobre segundos, me quedaría en metros sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Por lo tanto, mis resultados son consistentes y son
en conformidad con lo que esperábamos. Una aceleración negativa y una velocidad superior a la velocidad final. Hasta aquí concluye el segundo problema. Bien, vamos con el tercer problema, y el tercer problema pues es el problema que les prometí. Es el problema referente al hombre araña. Dice, una chica resbala y cae en caída libre de la ventana de un edificio de una altura de 60 metros. Si el hombre araña que está en el techo del edificio 20 metros por arriba de ella se lanza a rescatarla en ese mismo instante, inciso A, calcular con qué rapidez debe arrojarse el hombre araña para atraparla cuando ambos se encuentren o ambos estén a 3 metros sobre el suelo. Inciso B, qué rapidez llevaría la chica cuando el hombre araña la atrapa. Bien, entonces vamos a plantear el problema, ¿no? Entonces, primero tendremos que hacer el planteamiento. Tenemos un edificio en donde pues evidentemente tendremos que poner un sistema de referencia. Nosotros vamos a colocar el sistema de referencia en el piso del edificio. Aquí está nuestro origen, aquí está el 0, y todo lo que midamos que se mueve hacia arriba va a ser positivo, y todo lo que midamos que se mueva hacia abajo va a ser negativo. Por lo tanto, nosotros sabemos que la gravedad, la fuerza de la gravedad o la gravedad, la aceleración de la gravedad más bien, que está dada en metros sobre segundo al cuadrado. Esta S de sobra. La gravedad debe ser negativa porque está apuntando siempre hacia abajo. Va a ser negativa, ponemos el signo negativo porque está apuntando en el sentido negativo del eje Y. Así definí mi sistema de referencia, por lo tanto mi aceleración tiene que ser negativa. Muy bien. Dado dicho lo anterior, entonces podemos indicar dónde se encuentra el hombre araña. El hombre araña se encuentra en el techo del edificio, y sabemos que el hombre araña se va a lanzar hacia abajo. No me dan la velocidad, esta es una velocidad incógnita, esta es una de mis incógnitas, y sabemos que la altura del edificio me están diciendo que es de 90 metros, el hombre de medida a partir del suelo. El hombre de aquí hasta donde se encuentra la posición inicial del hombre araña son 90 metros. Ahora bien, tenemos a la chica se encuentra 20 metros por debajo del hombre araña, y en esos 20 metros por debajo quiere decir que se encuentra a 70 metros. Esta es la posición inicial de la mujer. ¿Sí? Esta M quiere decir mujer, este HA quiere decir hombre araña. Y la chica simplemente resbala y cae en caída libre. Su velocidad inicial vale 0. A diferencia del hombre araña, que su velocidad inicial es la que vamos a calcular cuánto valdría su velocidad. Y entonces en algún punto que me dan el dato, que son 3 metros desde el nivel del suelo, la posición final de la mujer es igual a la posición final del hombre araña, y este dato me lo dan son a los 3 metros. La mujer cae, y mientras cae, él se avienta y entonces alcanza a detener a la chica a 3 metros del suelo. Entonces aquí tenemos dos objetos en movimiento, la chica y el hombre araña, un solo sistema de referencia, y esto es lo que vamos a tener que resolver. Entonces, sabemos que tenemos los 70 metros de la chica, 20 metros después el hombre araña, que me darían los 90, y evidentemente también lo que sabemos es que el tiempo que tarda el hombre araña en hacer el recorrido de los 90 menos 3, que serían 87 metros, es el mismo tiempo que le corresponde moverse a la chica en los 67 metros. Esto es lo que sabemos, porque el tiempo tiene que ser el mismo para que puedan estar ubicados al tiempo final en la misma posición. Entonces, ese es el planteamiento que nosotros necesitamos hacer, y aquí rescatamos lo importante de tener un diagrama y de tener evidentemente bien el sistema de referencia. Ahorita esta medida de 70 metros es positiva porque está por arriba y la hemos medido del 0 hacia arriba y del 0 hacia arriba los 90 metros. Si las medidas fueran hacia abajo serían negativas. Nuestro sistema de referencia, una vez que lo colocamos, una vez que lo ponemos, ahí se queda, ya no lo movemos, no hay posibilidad de moverlo porque el sistema de referencia tiene que ser un sistema de referencia fijo.
Entonces, así es como vamos a trabajar con estos parámetros que hemos indicado para este problema. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a establecer las ecuaciones, ¿no? Como les digo, tenemos dos ecuaciones de movimiento, que sería la velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración por el tiempo, que sería nuestra ecuación 1. Y la ecuación 2, que sería la posición final igual a la posición inicial, la velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, tenemos un caso particular, que es un caso unidimensional, donde es solamente un movimiento en la dirección Y, y tenemos que la aceleración es igual a G, donde G vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces, como tenemos dos objetos que se mueven, entonces para el hombre araña tenemos las dos ecuaciones de movimiento. La velocidad final del hombre araña debe ser igual a menos. También sabemos que la velocidad de la mujer, perdón, del hombre araña tiene que ser una velocidad negativa. ¿Por qué tiene que ser una velocidad negativa? Aquí lo tenemos, porque el hombre se va a arrojar desde este punto hacia abajo, entonces la velocidad inicial del hombre tiene que ser negativa. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros hemos puesto el signo negativo y nuevamente lo establecemos que va en rojo para que ustedes lo vean y sepan que la velocidad es negativa. La gravedad es negativa por lo que ya explicamos. La gravedad es negativa porque está apuntando la gravedad y siempre hacia abajo en el sentido negativo del eje Y. Correcto. Entonces, ya que tenemos esto, esta sería nuestra expresión para quién? Para la velocidad final del hombre araña. Su velocidad inicial del hombre araña y la G porque la G es constante. Ahora bien, la posición final del hombre araña debe ser igual a la posición inicial del hombre araña menos la velocidad inicial del hombre araña multiplicada por el tiempo, porque es negativa la velocidad, menos un medio de g por t al cuadrado, que es el término que acompaña a la aceleración. Entonces, esta es la ecuación. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones de movimiento para el hombre araña. Bien, tenemos ahora para el caso de la mujer, como la mujer parte con velocidad inicial cero, pues aquí ya no aparece ninguna, solamente aparece la gravedad, que es negativa, entonces menos g por t. El tiempo que hay aquí es igual al tiempo que hay acá, porque como ya lo explicamos, van a recorrer distintas distancias, pero en tiempos iguales. Y posteriormente, entonces, la ecuación para la posición de la mujer, me quedaría que la y final de la mujer es igual a la y inicial de la mujer, que es el término que aparece aquí. Este término ya no aparece porque no hay velocidad inicial y me queda menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien, ahí están las cuatro ecuaciones de movimiento, dos para el hombre araña, dos para la mujer. Y entonces, de esta ecuación, sí, no conozco cuánto vale la velocidad final del hombre araña, de hecho me la piden que la calcule. No conozco cuánto vale la velocidad inicial, de hecho me piden que la calcule. Y lo único que conozco es este término, por lo tanto esta ecuación por sí sola no me sirve de mucho. De esta ecuación, la y final del hombre araña la conozco, la y inicial del hombre araña la conozco, este término no lo conozco, la velocidad inicial no la conozco, y este término también lo conozco. Entonces, de esta ecuación, pues lo que no conozco es la velocidad inicial. Entonces, yo podría muy bien despejar de este término la velocidad inicial y una vez que yo conozca la velocidad inicial, lo puedo sustituir aquí y como conozco este término, ya podría yo calcular la velocidad final. Ahora bien, de este término, la velocidad final de la mujer, pues la puedo calcular porque conozco el tiempo y conozco la gravedad. Entonces esta expresión la puedo calcular sin mayor problema. De hecho, ni siquiera me lo piden, pero lo puedo calcular. Y de este término aquí, pues también puedo calcular la posición final. Aquí se supone que tengo todo. Tengo la y inicial, que sé desde dónde se cayó la mujer, tengo la gravedad y tengo el tiempo. Entonces este término en realidad no tendría yo por qué calcular absolutamente nada, porque los datos deberían de coincidir. Entonces esta expresión, pues estrictamente hablando, no me va a servir de mucho. La única que me puede servir es esta para poder obtener esta de acá. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no?
De la ecuación para la posición de la mujer conocemos todo excepto el tiempo, por lo tanto despejamos el tiempo, ¿verdad? Entonces, de esta ecuación conozco esto y lo que no conocemos es justamente el tiempo. Pensé que sí lo conocemos, pero ya me acordé que no conocemos el tiempo. Entonces, pues despejamos el tiempo. ¿Cómo vamos a despejar el tiempo? Este término pasa de este lado como positivo, este término pasa como negativo, me queda Y0M menos YFM, que es el término que aparece entre paréntesis. De este lado me va a quedar un medio de G por T al cuadrado. Quiero despejar el tiempo, entonces tengo que multiplicar por 2 y dividir entre G, que es el término que aparece aquí. Y luego, como tengo T cuadrado, tengo que sacar la raíz cuadrada. Aquí me quedaría estrictamente un más menos. Como no hay tiempos negativos, me quedo con el tiempo positivo. Por lo tanto, tengo que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces 2 entre G por la Y inicial de la mujer menos la Y final de la mujer. Conozco todo ya de esta expresión, pues simplemente lo evalúo, ¿verdad? Entonces la mujer está en 70 metros, a partir de ahí se cae, el hombre araña la alcanza a los 3 metros por arriba del suelo y los valores de 2 entre 9.81. Vamos a ver las unidades. Aquí tengo que lo que está dentro del paréntesis son metros, lo que tengo aquí dividido son metros sobre segundos, se van a cancelar los metros y me queda aquí 1 sobre segundo que va a subir y me quedan segundos al cuadrado, que son vienen de las unidades de la gravedad. Dentro de la raíz cuadrada de los segundos al cuadrado, sacar la raíz cuadrada me quedarían segundos. Hago las operaciones, 70 menos 3, 67 por 2 entre 9.81 y me queda 3.7 segundos. Es el tiempo que tardaría la mujer en caer de aquí hasta este punto. Ese es el tiempo que le lleva a la mujer a alcanzar los 3 metros por arriba del. Entonces, continuamos con el siguiente cálculo, ¿no? Al atrapar el hombre araña a la mujer, ambos estarán en la misma posición. Por lo tanto, pues tendremos que la ecuación para el hombre araña, pues tiene que ser esta. Y conocemos la posición a la cual se encuentra, ¿no? Y como ya conocemos todo, excepto la velocidad inicial del hombre araña, ya conozco la posición inicial, ya conozco el tiempo, ya conozco la gravedad, conozco el tiempo, conozco la posición final tanto de la mujer como del hombre araña, porque es la misma. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente despejo la velocidad inicial del hombre araña. Este término que es negativo evidentemente pasa para acá como positivo, por eso me queda este término que sería B0HA por T. Este término que es positivo va a pasar del otro lado como negativo y entonces tengo el negativo de la Y final del hombre araña. Y entonces ahora sí despejo la B0 del hombre araña multiplicado por el tiempo, dividido sobre el tiempo, y entonces me va a quedar esta expresión. Esta Y negativa la puedo asociar con esta y divido sobre el tiempo, y este tiempo que está dividiendo me va a cancelar el tiempo al cuadrado, por eso me va a quedar un medio de G por T. Vamos a ver las unidades, esto me tiene que dar en metros por segundo. Aquí yo tengo metros, que son distancias, entre segundos, serían metros por segundo. Todo este término son metros por segundo. Aquí yo tengo metros sobre segundo al cuadrado, al multiplicar por segundos me quedarían metros por segundo. Este término son metros por segundo y es una resta o una suma algebraica de metros por segundo, que son unidades de la velocidad inicial. Entonces, pues ya podemos evaluar, metemos los datos, los 90 que son la posición inicial del hombre araña, los 3 que es donde la alcanza la mujer, el tiempo que se tarda que son los 3.7 segundos, el valor de la gravedad y el 3.7 que son el tiempo, ¿verdad? Hacemos las cuentas y al hacer las cuentas, pues me quedaría aquí los 87, aquí me quedaría este término de 18.15. Por lo tanto, yo tendría que la velocidad inicial del hombre araña es de 5.36 metros por segundo. Esta velocidad, desde luego, como comentamos, es una velocidad negativa, apunta hacia abajo y es negativa. Bien, entonces con los resultados anteriores calculamos la velocidad del hombre araña. Entonces, pues como ya tengo la velocidad, ya tengo el tiempo, ya tengo la gravedad, pues puedo hacer todo.
el signo negativo implica aquí, y esto, y entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo una velocidad final, perdón, una velocidad final del hombre araña de menos 41.66 metros por segundo. No me lo piden, pero lo puedo calcular, la velocidad final de la mujer, para demostrar que efectivamente ambos llevan distintas velocidades. La mujer tiene que moverse o desplazarse con una velocidad menor a la velocidad del hombre araña. Entonces G por T, que es únicamente el valor de la gravedad por el tiempo, es la velocidad de la mujer. La mujer también va en caída, ambos van moviéndose hacia abajo, por lo tanto los dos van en el sentido negativo de nuestro eje, de nuestro sistema de referencia. Y entonces pues presentamos los resultados obtenidos, ¿no? El tiempo que tarda el hombre araña en alcanzar a la mujer son 3.5 sobre segundos. La velocidad inicial del hombre, o la rapidez, en este caso estamos proporcionando la rapidez del hombre araña, es de 5.36 metros por segundo. Si yo quiero dar la velocidad del hombre araña, sería menos 5.36 metros por segundo en la dirección del eje Y. Y la rapidez final del hombre araña es de menos 41.66 metros por segundo. La velocidad en la dirección del eje Y. Correcto, pues entonces la velocidad de la mujer es de menos 36.30, no me lo pidieron, pero pues ahí lo calculo. Y aquí mostramos que ambos resultados, el del hombre araña es mayor que el de la mujer, debido a que tuvo que moverse mucho más rápido para poder alcanzar a la mujer justo antes de que ésta se descalabrara en el suelo. Pues como ven, hasta aquí está la presentación de estos problemas. Espero que les haya quedado claro el mecanismo que se tiene que seguir para resolver los problemas, y prácticamente pues es la misma historia en la resolución de todos y cada uno de los problemas. Inténtenlos, creo que pueden revisar cómo vamos planteando los problemas, y esto les puede servir mucho, de mucha utilidad, para que puedan ustedes continuar con su tarea y con cualquier problema de cinemática que se les presente en la vida. El tiempo se agotó y debemos que dar fin a la sesión de este día.